cada amanecer era el preludio de una huida. Pues en el cielo de los antiguos nórdicos, el sol no viajaba solo. Un lobo de nombre Skell le daba caza. Seguía su rastro. Sus fauces se cerraban sobre ella y lograba degustar su luz. Pero esos encuentros eran meras advertencias, anticipos de algo mucho peor. Contaba la leyenda que llegaría un día en que el lobo ya no soltaría a su presa. La bestia devoraría la gran luz del cielo y el mundo quedaría sumido en la oscuridad, mientras dioses y monstruos marchaban hacia una batalla de la que ni siquiera ellos mismos podían regresar. El mar engulliría la tierra. El fuego consumiría lo que quedara de ella. Y todo aquello que los hombres conocían llegaría a su fin. Pues aquello no era la llegada de la noche. Era el principio del fin del mundo. El mito nórdico de Skell es una de las muchas historias con las que nuestros antepasados intentaron encontrar sentido a algo, que entonces nos resultaba aterrador. Hoy sabemos que ningún lobo está persiguiendo al sol. Lo que está sucediendo detrás de mí es una coincidencia geométrica extraordinaria. El sol es 400 veces más grande que la luna, pero da la casualidad que está 400 veces más lejos. Por eso se ven del mismo tamaño, y cuando se alinean, la luna puede ocultar al sol con una precisión asombrosa, dejando caer su sombra sobre la Tierra y durante unos instantes transformar el día en noche. Un eclipse solar total. La explicación es sencilla cuando conoces la pregunta, pero llegar hasta ella nos tomó miles de años. Miles de años para que eso dejara de ser un presagio de los dioses y se convirtiera en algo que aprendimos a predecir, a medir y al final a usar para obligar al universo a confesarnos sus mayores secretos. Porque sabemos que desde los albores de la civilización hemos intentado encontrar sentido, aunque fuera simplemente contemplándolos, a esos extraños fenómenos que parecían convertir el cielo en el escenario de una batalla entre la luz y la oscuridad. En Loughcrew, Irlanda, unas piedras talladas hace más de 5.000 años contienen círculos y formas concéntricas que muchos interpretan como la representación del eclipse solar ocurrido el 30 de noviembre del año 3340 a.C., haciendo de él, aunque sin ninguna certeza sobre lo que significaba para ellos, el primer registro de un eclipse encontrado jamás. Tiempo después, con la aparición de la escritura, empezaron a dejar un rastro mucho más claro. Algunos de los primeros relatos conservados proceden de la antigua China, donde los eclipses solares no eran simples mitos, eran asuntos de seguridad nacional, pues el sol simbolizaba al emperador, y un eclipse indicaba, en esencia, que el gobernante había perdido el mandato del cielo. El registro más antiguo data del año 2137 a.C. y cuenta que tras emborracharse, los astrónomos reales de la corte, Si y Ho, no lograron predecir el eclipse solar del 22 de octubre de ese año. El fenómeno tomó por sorpresa al emperador Zongang y a su pueblo, y al no tener tiempo para preparar los rituales adecuados, ordenó decapitar a ambos astrónomos por negligencia. Durante siglos,
culturas separadas por miles de kilómetros observaron el mismo espectáculo. Vieron en él amenazas al orden político y religioso, y buscaron formas propias de interpretarlo, de registrarlo, e incluso de protegerse de él. Pero fue en Mesopotamia donde ocurrió algo único y distinto a todo. Para los babilonios, los astros eran la manifestación en el cielo de la escritura de los dioses. Y como tal, si un astrónomo no informaba al rey de un eclipse inminente, lo que estaba haciendo era poner en riesgo la seguridad de todo el imperio. Por ello, iniciaron el proyecto de observación continua más largo de la historia de la humanidad. A partir del reinado de Nabonassar, que comenzó en el año 747 a.C., los sacerdotes comenzaron a registrar noche tras noche las posiciones de la luna y los planetas en tablillas de arcilla blanda. Estas crónicas, conocidas como diarios astronómicos, se realizaron de forma ininterrumpida durante más de 600 años. Y cuando Babilonia llevaba más de siglo y medio intentando hallar una confesión de la naturaleza, mientras aquellas tablillas seguían acumulando pequeños testimonios, a cientos de kilómetros de ahí, la sombra intervino para cambiar el destino de una despiadada guerra. Desde hacía 5 años, dos de los grandes imperios orientales, los medos y lidios, libraban una guerra por el control de la región de Anatolia, en la actual Turquía, en la que ninguna de las dos potencias lograba imponerse. Habían ganado y perdido batallas, habían visto pasar los años, y en el sexto, los dos ejércitos volvieron a encontrarse a orillas del río Alis. Según los relatos de Heródoto, el historiador griego, el 28 de mayo del año 585 a.C., mientras se desarrollaba la sangrienta batalla, el día se convirtió repentinamente en noche. El sol abandonó el campo de batalla, sumiendo a los soldados en una oscuridad absoluta. Aterrorizados por lo que consideraron una muestra evidente de la ira de los dioses, los dos ejércitos arrojaron sus armas y dejaron de luchar inmediatamente. La bautizada como Batalla del Eclipse concluía así con la firma de un tratado de paz entre imperios que terminaría cerrándose con un matrimonio entre ambas casas reales. Esa sombra aún nos dominaba, elegía nuestro destino, nos sumía en la penumbra para alterar el rumbo de la historia. Pero los años se convirtieron en décadas, y las décadas en siglos. Y con ello, después de generaciones, los astrónomos babilonios terminaron encontrando una asombrosa regularidad matemática en esos eclipses. Descubrieron que cada 6.585,32 días, la geometría entre el Sol, la Tierra y la Luna se repetía de forma casi idéntica. O lo que es lo mismo, 18 años, 11 días y 8 horas después de un eclipse, otro de la misma familia regresaba. A este intervalo de tiempo se le acabaría llamando ciclo de Saros. Por primera vez en la historia, la desaparición del Sol dejaba de ser algo completamente imprevisible, una aparente intervención arbitraria de los dioses. Había un patrón, una pauta. Los humanos habíamos comenzado a domesticar la sombra, pero faltaba algo. Comprenderla, entender por qué, durante unos instantes, la luz perdía la batalla ante la oscuridad. Esa comprensión empezó a tomar forma en la antigua Grecia. En el siglo V a.C., pensadores como Anaxágoras comenzaron a apartar a los dioses de la ecuación, proclamando que la luna era un cuerpo físico iluminado por el sol, que al interponerse entre la Tierra y la estrella, bloqueaba su luz. Una explicación sencilla a ojos del presente, que en su momento fue la primera descripción natural del fenómeno. A partir de ahí,
la primigenia astronomía avanzó durante siglos, perfeccionando nuestra capacidad para describir el movimiento de los astros en los cielos. Los modelos de Ptolomeo, recopilados en la obra maestra del Almagesto, permitieron calcular las posiciones del Sol y la Luna y anticipar eclipses con una precisión extraordinaria para su época. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVI, en una Europa en plena transformación, que los eclipses solares dejaron de ser simples curiosidades de calendario a ser el banco de pruebas más perfecto para las grandes mentes de la revolución científica. En 1543, Nicolás Copérnico publicó Sobre las revoluciones de las orbes celestes, obra en la que formuló la teoría heliocéntrica y demostró que la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol, desplazando a nuestro mundo del centro del universo y, por tanto, arrebatando al ser humano la posición privilegiada que nos habíamos concedido a través de la filosofía y la religión. Con este modelo, la explicación geométrica de un eclipse solar se volvió sumamente elegante. Pero sus cálculos matemáticos todavía fallaban al predecir los momentos y lugares exactos de los eclipses, por algún motivo que esa joven ciencia todavía no podía descifrar. Tendrían que pasar 84 años para que en 1627 Johannes Kepler resolviera el error de Copérnico al descubrir que las órbitas de los planetas no eran círculos perfectos. Tanto los mundos alrededor del Sol como las lunas a su alrededor se mueven en elipses. En sus tablas rudolfinas, donde introdujo las órbitas elípticas para predecir la posición de los planetas con una exactitud hasta entonces impensable, el astrónomo y matemático alemán logró modelar la velocidad variable de la Tierra y la Luna, lo que permitió a los astrónomos calcular el momento exacto en que éstas se alinearían a la perfección con el Sol para producir un eclipse. Kepler había descifrado cómo se movían los astros en el imperio del Sol, pero todavía no sabíamos por qué lo hacían de esa manera. La respuesta llegó 60 años después. En 1687, Isaac Newton publicó Los principios matemáticos de la filosofía natural, donde presentó al mundo la ley de la gravitación universal. En esta, su obra magna, el físico inglés habló de una fuerza que hacía girar los engranajes del cielo. Los astros no vagaban por el espacio, a la deriva de los caprichos divinos. Lo hacían obedeciendo a la soberana invisible del universo. La gravedad proporcionaba un orden impecable bajo su tiranía, convirtiendo el movimiento de los planetas en una maquinaria perfecta, previsible, en la que las órbitas elípticas de Kepler no eran más que una consecuencia natural de las propiedades de la atracción gravitatoria. Los estudios de Newton cambiaron para siempre nuestra relación con el firmamento. Lo que sucedía en el universo ya no era predecible solo porque ciertos acontecimientos parecían repetirse. Era predecible porque comenzábamos a comprender las leyes que gobernaban sus movimientos. Pero incluso en ese momento, quedaba por resolver un problema. Los babilonios habían aprendido a anticipar el regreso de un eclipse a través de patrones repetitivos. Los nuevos astrónomos ya podían calcular con precisión casi perfecta cuándo y dónde ocurrirían. Pero un eclipse total de Sol no oscurece todo el planeta. La sombra de la Luna traza una estrecha franja sobre la superficie terrestre y basta un pequeño error en los cálculos para que una ciudad quede sumida en la oscuridad, mientras otra, a pocos kilómetros, apenas vea desaparecer una parte del Sol. Predecir el eclipse no era suficiente. Teníamos que aprender a vaticinar el dominio de la sombra. El año 1715 iba a ser especial para los astrónomos ingleses.
El 3 de mayo, un eclipse total iba a atravesar Inglaterra. Meses antes del esperado acontecimiento, Edmund Halley, amigo y estrecho colaborador de Newton, publicó un mapa sobre el que dibujó la ruta que, según sus cálculos, seguiría la sombra de la luna sobre el país. En una estrecha banda que atravesaba Inglaterra de suroeste a noreste, el científico inglés señaló las regiones que quedarían completamente a oscuras y detalló incluso cuándo llegaría la totalidad. ¿En qué momento la noche devoraría a la luz? Cuando llegó el día, la sombra recorrió Inglaterra, prácticamente por donde Halley había anunciado. Los límites de su franja tuvieron errores de apenas unas decenas de kilómetros, y el momento de la totalidad se desvió solo unos minutos. Después de miles de años temiendo la llegada de esa oscuridad perfecta, del instante en que la sombra devoraba la luz, habíamos aprendido a dibujar su camino antes de que apareciera en el cielo. Podíamos esperarla, y al hacerlo, pudimos empezar a prestar atención a todo aquello que aparecía cuando el sol desaparecía. Durante aquel mismo eclipse, el propio Halley describió pequeños puntos de luz que sobrevivían durante unos instantes en el borde de la luna. Unas joyas que anunciaban el abrazo entre la luz y la sombra antes de fundirse en el eclipse. Son las perlas de Bailey, pequeños destellos de luz solar, filtrándose entre los valles, cráteres y montañas de la Luna, justo antes y después de la totalidad. El preludio de la conquista de las tinieblas. Porque una a una, esas joyas se desvanecen. Se inclinan ante la llegada de la oscuridad. Los valles se cierran. Las montañas lunares cortan los últimos rayos de una estrella madre, que en esa belleza nos ha prometido regresar. Y entonces, la luz desaparece del cielo, y bajo la oscuridad de un mundo que contiene el aliento, aparece la corona de los dioses. Un antiguo mito griego cuenta que un joven llamado Ícaro, atrapado en Creta por orden del rey Minos, intentó escapar de la isla sobre unas alas construidas con pluma, hilos y cera. Embriagado por la libertad, ignoró las advertencias de su padre y comenzó a ascender, cada vez más alto, cada vez más cerca de aquella luz que ningún mortal debía intentar alcanzar. El joven e imprudente Ícaro voló demasiado alto. El calor de la estrella derritió la cera de sus alas, e incapaz de mantenerse en el aire, se precipitó al mar, en cuyas aguas le aguardaba la muerte. Durante milenios, el mito de Ícaro fue simplemente eso: una advertencia sobre los peligros de acercarnos demasiado a aquello que parecía reservado a los dioses. Hasta que llegó un momento en que nos atrevimos a desafiarlos en nombre de un sueño. El sueño de tocar el sol. Y ese 28 de abril de 2021 vimos ese sueño cumplido. Una parte de nosotros volaba hacia la estrella madre. Una máquina, protegida de su poder por un simple escudo de carbono. Un emisario se adentraba hacia un lugar prohibido. Un paraje en el que ningún objeto construido por la humanidad
había entrado jamás. La sonda solar Parker había abandonado la Tierra 3 años antes, y desde entonces, una sucesión de encuentros con Venus había modificado su órbita para caer cada vez más cerca de la estrella madre. Era el 8º sobrevuelo de acercamiento. Se movía a una velocidad difícil de imaginar, más de 530.000 kilómetros por hora. Y entonces ocurrió. Los instrumentos de Parker comenzaron a detectar un cambio. El flujo de partículas que la golpeaban se comportaba de forma distinta. El campo magnético se intensificó. La nave acababa de atravesar una frontera invisible. Habíamos conquistado un imperio vedado. Parker se estaba sumergiendo en la corona solar. La capa más externa de la atmósfera del Sol. Una inmensa región formada por un plasma que sigue dominado por la influencia del campo magnético de la estrella y que se extiende millones de kilómetros hacia el espacio, en una esfera imperfecta. Un paraje donde la materia continúa ligada físicamente al Sol y las temperaturas llegan a superar el 1.000.000 de grados. Habíamos volado hasta el imperio del Sol. Y esta vez, las alas de Ícaro no se derritieron. El mensajero había sobrevivido. Por primera vez en la historia, habíamos tocado el Sol. Podíamos acariciar la corona de un dios. Esa luz a su alrededor es la corona solar. Normalmente invisible porque el propio brillo del Sol la camufla. Pero no siempre supimos qué estábamos viendo. Esa envoltura blanca y difusa que rodeaba la luna oscura, extendiéndose mucho más allá del lugar donde segundos antes había estado el Sol, había sido, desde la antigüedad, uno de los mayores enigmas del cielo. Fue durante el eclipse solar del 16 de junio de 1806 que el astrónomo español José Joaquín Ferrer bautizó aquel extraño anillo luminoso alrededor del Sol con el nombre que terminaría sobreviviendo hasta nuestros días: la corona. A medida que avanzó el siglo XIX, descifrar la naturaleza de esa corona se convirtió en uno de los grandes objetivos de los astrónomos. Era una anomalía de la naturaleza revelada solo durante los eclipses totales, que ofrecían algo que ningún telescopio podía conseguir por sí solo: bloquear durante unos minutos la deslumbrante superficie del Sol y permitir observar aquello que siempre permanecía escondido bajo su luz. Así, cuando el 8 de julio de 1842 un gran eclipse total recorrió Europa, cientos de astrónomos dirigieron su mirada hacia el Sol. Cuando comenzó la totalidad, que se extendió desde la península ibérica hacia todo el continente euroasiático, vieron que junto a esa corona aparecían gigantescas estructuras rojizas, proyectándose desde el borde. Vieron que la Luna avanzaba y tapaba gradualmente esas protuberancias del lado oeste, mientras dejaba al descubierto las del lado este. Esto descartaba que su origen estuviera en el satélite, pues las prominencias se habrían movido con él. Y al confirmar que científicos separados por miles de kilómetros describieron exactamente los mismos filamentos y formas en la corona, lo que descartaba que se tratara de fenómenos atmosféricos o efectos ópticos locales, se pudo demostrar que esa corona pertenecía al Sol. La ciencia comprendió entonces, consciente de todo el conocimiento que yacía en la sombra de un eclipse, que no podía seguir dependiendo de lo que un astrónomo pudiera recordar y dibujar apresuradamente en los pocos minutos de totalidad.
Necesitábamos conservar ese instante, retratar la unión de la luz y la oscuridad. Así pues, 9 años después, durante el eclipse del 28 de julio de 1851, el fotógrafo prusiano Johann Julius Friedrich Berkowski acopló una cámara a un telescopio del Observatorio Real de Prusia y esperó a que la luna cubriera completamente el sol. Una exposición de 84 segundos durante la totalidad le permitió obtener la primera fotografía de un eclipse solar total en la historia de la humanidad. El primer retrato de la sombra. Un cambio de paradigma que asentó las bases para la siguiente gran revelación. El 18 de agosto de 1868, un eclipse total de sol iba a cruzar el sur de Asia y el Océano Índico. La excepcionalmente larga duración de su totalidad, de 6 minutos y 47 segundos, lo convirtió en el escenario perfecto para adentrarse mucho más profundo en la naturaleza de la luz. Durante la observación del eclipse en India, el astrónomo francés Pierre Rangin observó la totalidad con un instrumento relativamente nuevo conectado a su telescopio. Un espectroscopio iba a descomponer la luz, separando las distintas longitudes de onda y creando un espectro luminoso. Sabiendo que cada elemento químico absorbe o emite luz en frecuencias muy exactas, dejando una serie característica de líneas en el espectro, iba a buscar las firmas químicas en la corona y las protuberancias rojas. Tras el eclipse, Janssen analizó los datos del espectroscopio y halló una intensa línea amarilla que no coincidía con ningún elemento conocido. La única conclusión posible era extraordinaria. Había encontrado la huella de un elemento químico que todavía no había sido encontrado en nuestro planeta, desconocido para la ciencia. En honor a Helios, el dios griego del sol, lo llamaron helio. 30 años antes de que los químicos lograran aislarlo en la Tierra dentro de un mineral de uranio, uno de los grandes tesoros de la estrella madre había hablado a través de un eclipse. Pero esa no fue la única confesión química del Sol. Apenas un año más tarde, un eclipse total cruzó gran parte de América del Norte. Durante los 3 minutos y 48 segundos de totalidad en su punto máximo, los astrónomos Charles Augustus y William Harkness detectaron una intensa emisión verde en la corona que tampoco correspondía a ningún elemento conocido. Dedujeron incorrectamente que se trataba de un nuevo elemento que llamaron coronio. Más tarde, se probó que la línea de emisión verde procedía, en realidad, de átomos de hierro altamente ionizados. Y esto, aunque demostraba que el coronio no existía y que la luz nos había engañado, nos conducía a una revelación mucho más extraña que la existencia de un elemento desconocido. Para que el hierro se ionizara de esa manera, la corona solar tenía que estar a una temperatura extrema de millones de grados, mucho más caliente que la propia superficie del Sol, medida en unos 5.500 grados. Una vez más, un eclipse nos había entregado una verdad incómoda. El cielo del Sol ardía con más furia que su piel. Ese reino, donde mucho tiempo después se adentraría la sonda Parker, custodiaba una de las mayores paradojas de la astrofísica moderna. El conocido como problema del calentamiento coronal contradecía por completo las leyes de la termodinámica cotidiana. Era como si al alejarte de una hoguera hiciera mucho más calor que al tocar el fuego. Hoy creemos que las líneas del campo magnético solar se retuercen, se rompen y se reconectan constantemente, liberando, al hacerlo, ráfagas colosales de energía que calientan el plasma de la corona hasta alcanzar hasta 3 millones de grados. Pero el misterio de ese imperio prohibido
incluso habiéndonos sumergido en él, sigue sin estar completamente resuelto. Y mientras intentábamos aprender a leer el lenguaje de la luz, una grieta en la física empezó a extenderse con la cruel velocidad con que el universo nos advierte de los errores que cometemos al describirlo. En el siglo XIX, los astrónomos utilizaban las elegantes leyes de la gravedad de Newton para calcular las órbitas planetarias con una precisión asombrosa. Pero en medio de esa acogedora belleza matemática, una incoherencia empezó a incomodarnos. Mercurio no se comportaba como debía hacerlo. El mundo más cercano al Sol seguía casi perfectamente las predicciones de la gravedad newtoniana, pero su órbita experimentaba una pequeña desviación que, después de considerar la influencia gravitatoria de los demás planetas, seguía siendo ligeramente mayor, a razón de unos 43 segundos de arco por siglo, de lo que las ecuaciones pronosticaban. Aún así, la física de Newton había funcionado durante casi 2 siglos con tal precisión que muy pocos osaron insinuar que el problema pudiera estar en su teoría. A ojos de un mundo, bajo el cobijo de unas matemáticas perfectas, la explicación más razonable parecía ser que allí arriba, escondido entre las sombras, yacía un hijo perdido del Sol. Este contenido es posible gracias a todas las personas que decidís apoyar el canal. Si disfrutas de mis vídeos y documentales, puedes contribuir con tu grano de arena a que sigan existiendo, uniéndote a mi Patreon, al que puedes acceder a través del enlace en la descripción y en el comentario fijado, o haciéndote miembro del canal. Es una forma directa de sostener este proyecto y, por supuesto, de formar parte de él. Y a todos los que lo hacéis, gracias. Este vídeo también es vuestro. En 1859, el brillante matemático francés Urbain Le Verrier, famoso por haber predicho la existencia de Neptuno basándose en las anomalías de la órbita de Urano, propuso la solución lógica para su época. Entre el Sol y Mercurio tenía que existir un planeta desconocido, responsable de esas desviaciones. Debido a su proximidad extrema al calor de la estrella madre y en honor al dios romano del fuego y la forja, Le Verrier bautizó a ese hipotético mundo como Vulcano, un infierno escondido bajo el resplandor del Sol, arrastrando a Mercurio por el vacío del imperio solar. La búsqueda del hijo perdido había comenzado, pero encontrarlo iba a ser extremadamente difícil. Observar las inmediaciones del Sol durante el día significaba apuntar los telescopios hacia la región más brillante del cielo. De existir, Vulcano se estaba escondiendo en la luz. Por suerte, la naturaleza, aunque fuera durante unos pocos minutos, a veces hacía desaparecer ese escondite. Durante las décadas siguientes, los astrónomos aprovecharon diferentes eclipses para buscar aquel hipotético mundo. Cuando la luna cubría por completo el disco del Sol, la luz directa se bloqueaba, la atmósfera dejaba de relumbrar con ese brillo cegador, y las inmediaciones de la estrella pasaban a ser visibles con telescopios, en medio de un día consumido por la noche. Durante esos pocos minutos de oscuridad, apuntaban rápidamente sus telescopios a los alrededores del encarcelado Sol, esperando encontrar un punto brillante que no coincidiera con ninguna estrella conocida. El rastro de Vulcano en la corona de los dioses. Y en el eclipse total del verano de 1878, visible en América del Norte, 2 reputados astrónomos, James Craig Watson y Lewis Swift, afirmaron de manera independiente haber localizado un pequeño punto luminoso cerca del disco solar que podía corresponder al mundo predicho por Le Verrier casi 20 años atrás. La noticia de que el elusivo planeta Vulcano había sido encontrado, añadiendo un nuevo miembro a la familia de los hijos del Sol, recorrió el mundo entero. Parecía que la física de Newton había sido realmente salvada. Sin embargo, la alegría duró muy poco.
Meses después, al analizar los registros de sus observaciones, los astrónomos demostraron que ambos científicos cometieron un error de cálculo y que en realidad lo que habían observado y confundido con Vulcano eran dos estrellas bien conocidas de la constelación de Cáncer. Vulcano desapareció tan deprisa como había aparecido. Los años pasaron. Los eclipses se sucedieron. El Sol se escondió tras la penumbra muchas veces para que nosotros, equipados con telescopios cada vez mejores, tuviéramos la oportunidad de rastrear sus proximidades. Pero no encontramos nada, ningún rastro que condujera a ese mundo perdido. Poco a poco, la ciencia fue aceptando lo innegable. Vulcano no existía. No había ningún planeta navegando cerca de las abrasadoras orillas de la estrella madre. Y con esa certeza llegaba el golpe más duro. Quizá la extraña órbita de Mercurio no estaba manifestando la existencia de un hermano. Quizás lo que estaba haciendo era confesarnos que las leyes que creíamos capaces de gobernar todo el universo estaban construidas sobre una verdad incompleta. Y mientras los astrónomos buscaban desesperadamente una respuesta en las proximidades del Sol que devolviera la paz a la física, alguien la encontró en los cimientos mismos de la realidad. En el corazón de una Alemania consumida por la Primera Guerra Mundial, el 25 de noviembre de 1915, y ante los miembros de la Academia Prusiana de las Ciencias, el físico alemán Albert Einstein presentó los fundamentos de la teoría de la relatividad general. Con ella, rompió la arquitectura teórica de Newton, que describía la gravedad como una fuerza de atracción invisible de propagación instantánea. En su lugar, unió el espacio y el tiempo en una misma estructura física, el tejido del espacio-tiempo. El universo dejaba de ser un tapiz inmutable, donde se desarrollaban los acontecimientos celestiales. Su teoría transformaba la realidad en un teatro dinámico, donde la presencia de materia y energía tejían una red invisible, curvada por la masa de los cuerpos que lo habitan. Todo cuanto existe sigue una trayectoria determinada por esa curvatura en el espacio-tiempo. Los mundos, atrapados en aquella geometría, simplemente seguían los caminos que la curvatura les permitía recorrer. La gravedad, pues, no era más que la expresión física de las perturbaciones en los cimientos de la realidad, que se manifiestan con una atracción gravitatoria que no se propagaba a una velocidad infinita. Pues en la innegable elegancia de sus fórmulas, Einstein había establecido también un límite en el universo. Nada en el espacio puede viajar más deprisa que la luz, ni siquiera la gravedad. Una gravedad que dejaba de ser una fuerza entre objetos y se convertía en una propiedad que emergía de la propia arquitectura del universo. Las ecuaciones de Einstein nos estaban regalando una nueva concepción de la naturaleza, conectando el mundo matemático con el físico como nunca antes ninguna teoría lo había logrado. La relatividad general transformó la visión del espacio y del tiempo. Y escondida entre unas ecuaciones que poco a poco empezaban a hablar, apareció aquella confesión que Mercurio llevaba décadas intentando entregarnos. Consciente de que la hipótesis de Vulcano había caído definitivamente, Einstein aplicó su teoría al problema de la precesión del perihelio de Mercurio para ver si en ese nuevo marco había una esperanza. Al formular la gravedad no como una fuerza a distancia, sino como la curvatura del espacio-tiempo provocada por la masa del Sol, calculó el movimiento de Mercurio. Sus ecuaciones no dejaron lugar a dudas. El resultado dio exactamente esos 43 segundos de arco que la física de Newton no podía explicar. No hacía falta ningún planeta oculto. Ningún hijo perdido del Sol estaba perturbando la órbita de Mercurio.
Lo único que estaba sucediendo es que el propio espacio alrededor de la estrella madre se curvaba de una forma que la física clásica jamás había imaginado. La resolución, tan simple y elegante, a uno de los mayores misterios de la astronomía, consolidó la teoría de la relatividad como una de las grandes genialidades de la historia de la ciencia. Era una victoria extraordinaria. Pero lo que había hecho Einstein era explicar una anomalía que los astrónomos ya conocían. Para que aquella nueva arquitectura teórica sustituyera la que había gobernado la física durante más de 200 años, necesitaba algo mucho más poderoso. Una predicción capaz de enfrentarse a la naturaleza y sobrevivir a su veredicto. Por suerte, su teoría escondía una, particularmente bella. Si la masa del Sol realmente deformaba el espacio-tiempo a su alrededor, como estaba convencido de que lo hacía, entonces no solo los planetas debían obedecer aquella geometría. La propia luz también tenía que estar a merced de esa deformación en los caminos del tejido. Un rayo procedente de una estrella distinta que pasara cerca del Sol debería recorrer ese espacio curvado y modificar ligeramente su trayectoria antes de alcanzar nuestros ojos. La estrella no habría cambiado su posición, seguiría exactamente en el mismo lugar, pero su luz sí que se habría desviado, y por tanto, desde la Tierra, parecería encontrarse en un lugar ligeramente distinto del cielo. Einstein calculó la magnitud esperada de aquella desviación y midió que para la luz de una estrella que rozara el borde del Sol, el desplazamiento aparente sería de 1,75 segundos de arco. Una cantidad diminuta, pero lo suficientemente grande como para poder ser detectada con los instrumentos de los que disponía la ciencia en ese momento. El experimento que proponía, al menos sobre el papel, era muy sencillo. Habría que fotografiar estrellas situadas junto al borde del Sol, medir sus posiciones y compararlas después con las que ocupaban cuando nuestra estrella se hubiera alejado de aquella región del firmamento. Si al hacerlo aparecían desplazadas de la forma que predecían las ecuaciones, entonces solo habría una explicación posible. La curvatura del espacio-tiempo habría desviado la trayectoria de la luz. Pero esa sencillez teórica se topaba con un problema práctico evidente. En pleno día, el brillo cegador del Sol eclipsaba por completo el tenue resplandor de aquellos diminutos puntos de luz a su alrededor. Solo había, pues, una forma de realizar el experimento y probar, de forma incuestionable, la veracidad de una teoría que estaba a un solo paso de reescribir 2 siglos de conocimiento. Necesitábamos que el Sol se apagara. Una vez más, teníamos que poner el destino de la verdad en manos de la oscuridad. Ante la primera gran oportunidad que se presentó tras el vaticinio de Einstein, en mayo de 1919, el astrónomo británico Arthur Eddington organizó 2 expediciones científicas, una a la isla de Príncipe en África y otra a Sobral en Brasil, para fotografiar las estrellas del cúmulo de las Híades durante un eclipse total. Meses de preparación, miles de kilómetros de viaje, miedos y sueños. Todo se decidió en el instante en que el lobo devoró al Sol. La luz se arrodilló ante las tinieblas y la naturaleza se preparó para dictar sentencia. Eddington retrató las brillantes estrellas del cúmulo y después de comparar sus posiciones con imágenes tomadas de noche meses antes, vio que sí existía un desplazamiento de su posición habitual, y el desvío coincidía con los 1,75 segundos de arco predichos por Einstein. La mayor confidencia del universo puesta en nuestras manos a través de ese eclipse.
Allí, en ese eclipse, está la prueba irrefutable de que el Sol está curvando el espacio-tiempo a su alrededor y con ello, el camino de la luz de las estrellas. La noticia de la observación de Eddington recorrió el planeta entero. Una teoría que hasta ese momento apenas circulaba entre grupos de físicos saltó a las portadas de los periódicos de todo el mundo, y Einstein, arquitecto de un marco teórico que reescribía los pilares de la física newtoniana, se convirtió, prácticamente de la noche a la mañana, en una de las figuras científicas más reconocibles para el gran público. Un eclipse había permitido a la relatividad general consagrarse como la teoría que definiría el porvenir del siglo. Los 5 minutos y 2 segundos de totalidad fueron suficientes para tomar el testimonio de lo que la luz y la oscuridad llevaban miles de años esperando a poder contarnos. Que detrás de la realidad evidente se esconde una más profunda. Una donde el espacio puede deformarse, el tiempo puede transcurrir de forma diferente y la luz puede obedecer a una geometría invisible. Aquel 29 de mayo de 1919, la sombra dejó de hablarnos de presagios de muerte, de advertencias de los dioses. Incluso dejó de contarnos lo que se esconde en el imperio del sol. Ese día, la sombra empezó a revelar la naturaleza del escenario donde todas las estrellas nacen, arden y mueren. Y después, la luz regresó al mundo. El lobo había vuelto a soltar al sol. Veíamos como la corona se desvanecía una vez más. Pero lo hacíamos como una especie que había aprendido a escuchar la oscuridad, a leer lo que estaba escrito en ella, a sumergirse en la sombra más perfecta del universo, sin miedo a que la luz nos abandonara para siempre. Habíamos tardado miles de años en hacer las paces con aquella sombra, pero por fin la habíamos domesticado. Contemplar un eclipse ya no significaba confiar en recibir palabras de los dioses. Significaba interrogar al universo, al espacio, al tiempo. Significaba buscar respuestas en un camino que con el tiempo nos acabaría llevando a perseguir esa sombra en otros mundos, a presenciar cómo los lobos acechan a la luz en reinos más allá de la tierra. Deslizándose obedientemente sobre la piel roja de Marte, una parte de nosotros avanzaba en silencio por un mundo que parecía haber olvidado el paso del tiempo. Bajo sus ruedas no había más que polvo, roca y cicatrices que hablaban de un pasado más prometedor. Un paisaje inmóvil, atrapado, un planeta que exhaló su último aliento hace miles de millones de años y que desde entonces ha permanecido en esa eternidad fría. Un año después de su llegada, Perseverance seguía adentrándose en un terreno sin cartografiar, con la esperanza de hallar, en aquellas rocas marcianas, las huellas de un segundo Génesis. El rastro que una vida ancestral, primitiva, sencilla, pudo haber dejado antes de morir junto a un mundo que creemos que lo perdió todo. El rover se movía despacio, apenas 100 metros por hora, sobre el cráter Jezero, que en el pasado remoto de Marte había sido un gran lago de agua.
Perseverance estaba recorriendo lo que una vez fue el fondo de un lago marciano, en camino al Delta, el lugar donde habíamos depositado todas las esperanzas de la misión. No había ninguna prisa en esa travesía. No podía haberla. Pues allí, con un océano de vacío separándonos, los errores no podían corregirse. Pero cuando se es paciente, incluso los cielos deciden hablar. Aquel día, en el Sol 397 de su misión, Perseverance levantó la mirada hacia un cielo de color extraño, por el que se movía una pequeña luna. En la mitología griega, Phobos, hijo del dios de la guerra, personificaba el miedo. Junto a su hermano Deimos, acompañaba a su padre al campo de batalla. Miles de años después, cuando en 1877 las 2 diminutas lunas de Marte fueron descubiertas y bautizadas, los 2 hermanos empezaron a custodiar los cielos del planeta rojo. Las cámaras del rover apuntaron hacia el Sol. Sabíamos exactamente lo que iba a suceder. Y entonces lo vimos. Una diminuta silueta comenzó a recorrer el disco solar. Perseverance estaba captando la sombra de Phobos. Un eclipse marciano en pleno esplendor. El dios del miedo, cazando la luz en los cielos de un mundo que nos intentaba recordar que aunque lo pareciera, el tiempo no se había detenido en él. El círculo se cerraba. Después de miles de años creyendo ver lobos, monstruos y dioses acechando al Sol, ahora uno de nuestros emisarios contemplaba la misma batalla desde Marte. Hoy sabemos que la geometría perfecta que permite los eclipses totales no durará para siempre. La gravedad de la Luna atrae los océanos de la Tierra, creando el fenómeno de las mareas. Como la Tierra gira sobre su eje, mucho más rápido de lo que la Luna orbita a nuestro alrededor, arrastra estas protuberancias un poco por delante de la posición del satélite. Este constante roce del agua contra el fondo marino actúa como un freno, haciendo que la rotación de la Tierra se desacelere muy lentamente, alargando los días a razón de 2 milisegundos por siglo. Pero como la energía del sistema no puede desaparecer, la protuberancia terrestre que va adelantada ejerce una fuerza gravitatoria sobre la Luna, dándole un empujón hacia adelante. Al ganar esa energía extra, por transferencia de momento angular, se desplaza hacia una órbita cada vez más lejana. Cada año que pasa, la Luna está 3,8 centímetros más lejos de nosotros. Puede parecer una distancia insignificante, pero en el universo, el tiempo sabe convertir los centímetros en abismos. Dentro de unos 600 millones de años, la Luna se habrá alejado tanto que incluso en las alineaciones más perfectas, su silueta ya no será suficientemente grande como para cubrir por completo el Sol. Habrá eclipses parciales, eclipses anulares, pero nunca más un eclipse total. La corona de los dioses dejará de revelarse bajo esa oscuridad perfecta. Nuestro mundo ya no volverá a conocer una noche nacida en mitad del día. Los eclipses totales habrán desaparecido para siempre. Y es precisamente eso lo que los convierte en un privilegio todavía más extraordinario. Porque hemos nacido en un mundo que durante un breve suspiro en la historia cósmica
es capaz de custodiar en sus cielos una coincidencia geométrica imposible, que en su perfección permite que la luz y la oscuridad se hagan una, que se fundan durante esos pocos minutos en que el universo exhibe sus más íntimos secretos, dejando una puerta entreabierta en nuestros cielos para una especie que, muy consciente de su privilegio, aprendió a mirar a través de ella.